Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos y bienvenidos al programa que les llega directamente desde Holanda y que se transmite a través de la frecuencia de esta, su emisora local de radio. Hoy les traemos en Radio Enlace Internacional un tema especial y que ocupará todos los minutos de este programa. La compañía Iridium desea ofrecer una red mundial de telecomunicaciones a precios mucho más bajos que los de la actual telefonía satelital. Se han salvado importantes obstáculos técnicos y financieros relacionados con el proyecto espacial privado más grande del mundo, pero la obtención de las últimas licencias parece ser algo bastante difícil. No obstante, en 1996 será lanzado el primer satélite de una serie de 66 que componen la vasta red de telecomunicaciones Iridium. La producción de un satélite es algo que se puede percibir con los sentidos. Una fuerte brisa en la cara y un piso pegajoso son las primeras sensaciones que se perciben al entrar a las naves de producción de satélites de la compañía Motorola en la ciudad de Chandler, muy cerca de Phoenix, en el estado norteamericano de Arizona. De esa manera se eliminan las partículas de polvo en el aire y las de tierra en las suelas de los zapatos. Allí en Chandler, los técnicos están ocupados en la fabricación del primero de la serie de 66 satélites que componen la red Iridium de telecomunicaciones. Y las medidas preventivas, como las recién mencionadas, no están absolutamente fuera de lugar, ya que el proyecto cuesta en la actualidad $1 millón diarios. Cualquier retraso en el esquema sería un suicidio económico. A pesar del escepticismo que el plan Iridium tuvo que soportar a fines de los años 80 como muy costoso y muy complicado, ese proyecto, el mayor del mundo en el terreno privado, avanza exitosamente. El año entrante, y más rápido de lo planeado, se pondrá en órbita el primer satélite de la red Iridium. Entretanto, se han iniciado en Lansdowne, estado de Virginia, en los Estados Unidos, las obras de construcción de la Estación Central de Control de Rastreo de los Satélites. Dentro de 2 años, cuando, según los planes, se hayan lanzado y puesto en órbita 40 satélites, ese centro de control tomará las riendas del proyecto. La nueva red satelital deberá estar operando en 1998, lo cual permitiría a usuarios en cualquier rincón del planeta llamar por teléfono a donde quieran vía satélite. En sí no hay nada nuevo en cuanto al sistema de telefonía móvil vía satélite, pero la red Iridium se diferencia claramente de los sistemas que se utilizan en la actualidad, y además sus tarifas son muchísimo más bajas. Se calcula que el minuto costará unos $3, mientras que actualmente una llamada telefónica que se haga vía satélite a bordo de un avión, tren o cualquier tipo de transporte cuesta 3 veces más. Pero hay otras marcadas diferencias en el sistema Iridium. Como los satélites que conforman la red estarán en órbitas bajas, cualquier llamada con ese sistema solo requerirá recorrer una distancia de 720 kilómetros, en lugar de los acostumbrados 40.000. Esto evita el característico eco de las transmisiones y hace obsoleta la utilización de las enormes baterías, tan usuales en los actuales sistemas de telefonía vía satélite. Los técnicos de Motorola opinan además que los teléfonos portátiles se pueden adaptar fácilmente para que utilicen tanto la red satelital Iridium como cualquiera de las redes terrestres de telefonía. Las bases para este ambicioso y multimillonario proyecto fueron sentadas en 1987, cuando ingenieros del consorcio desarrollaron un plan para una red mundial de 77 satélites. Ellos decidieron bautizar dicha red con el nombre del elemento atómico número 77, Iridium, en español, iridio. Sin embargo, poco después se descubrió que la red podía operar con solo 67 satélites, pero se decidió no abandonar el nombre de Iridium. El consorcio Motorola, activo por tradición en la radiotecnología y disciplinas asociadas, telecomunicaciones, chips, consideró que el proyecto Iridium tenía grandes probabilidades y decidió crear en 1989 una división para asuntos de comunicación satelital. Motorola presentó luego permiso a la FCC estadounidense para llevar adelante sus planes.
Entre tanto, ya había invertido 150 millones de dólares en investigación y desarrollo. Pero la FCC se tardó 5 años en dar su aprobación y solo dio su luz verde a comienzos de 1995. En el interín, Motorola colocó el proyecto bajo una nueva empresa llamada Iridium Incorporated, en la cual también pueden participar terceros. Pero el proyecto comenzó a marchar mejor en 1992, cuando le fueron adjudicadas las frecuencias necesarias durante la Conferencia Mundial de Adjudicación de Frecuencias. En el terreno tecnológico también se superaron varios problemas e inconvenientes. A 700 kilómetros de altura, donde se encuentra la órbita de los satélites de la red, estos sufren la enorme atracción ejercida por el campo magnético de la Tierra. Por eso los satélites deben girar a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora por encima de ambos polos. Además, los satélites deben ser lo menos pesados posible. Para aligerar el peso, muchísimas de las funciones han sido almacenadas en chips. Para ello, Motorola desarrolló circuitos integrados con 1 millón de transistores, es decir, el chip más grande jamás desarrollado en el mundo con un fin específico. En la producción tecnológica también se han iniciado nuevos caminos. Si la construcción de un satélite es por lo general un proyecto que requiere varios años, el número de satélites necesarios en la red Iridium ha hecho indispensable su producción en serie. Para ello se han ideado instalaciones especiales, al igual que medios de transporte, para llevar a los satélites a las diferentes localidades donde se encuentran las líneas de producción, al igual que a los laboratorios donde se adelantan los tests o pruebas. Las diferentes partes han sido desarrolladas dentro de lo posible de forma modular, teniendo en cuenta un rápido montaje y desmontaje. El ensamblaje de un satélite entero se puede realizar así en unas 3 semanas. Eso puede traer grandes ventajas en el futuro, ya que la producción no parará al producirse el satélite número 66. Se requieren satélites de reserva para ser utilizados en caso de emergencia. Además, los desarrollos tecnológicos o la necesidad de aumentar la capacidad puede exigir el lanzamiento de nuevos satélites. En principio, la vida de un satélite de la red Iridium se calcula en 5 años, aunque como medida preventiva su duración se fija en 3 años. Los satélites de la red Iridium no solo estarán en contacto con las estaciones terrestres, sino también entre sí. Por esa razón, una llamada telefónica que corra el peligro de sufrir un desvanecimiento por quedar fuera del alcance del satélite será transportada con la velocidad del rayo al próximo satélite, sin que el usuario sufra molestia alguna. Además, los satélites que conversan unos con otros pueden mantener informada a la red de la movilidad de sus usuarios. Todo eso requiere, como es de esperar, una impresionante cantidad de programas de computadora. Casi 15 millones de renglones de software son necesarios para alimentar los sistemas espacial y terrestre de la red Iridium. Comparado con esto, el trazado de las órbitas polares de los 66 satélites para que no entren mutuamente en colisión es como un juego de niños. El proyecto se enfrenta a los últimos obstáculos que son todo menos insalvables, como por ejemplo la financiación de la última fase. A pesar de lo arriesgado del proyecto, Iridium ha obtenido 1.600 millones de dólares de empresas que no dudan en el éxito del proyecto. Entre esas empresas se cuentan conocidos consorcios de telecomunicaciones como SET de Italia, Korea Mobile Telecom de Corea del Sur, Bebacom de Alemania y Sprint de los Estados Unidos. También empresas de tecnología espacial como la Lockheed y Raytheon y consorcios como Iridium África, Iridium Oriente Medio e Iridium Sudamérica. Todas ellas poseen acciones de Iridium. La propia Motorola, iniciadora de los planes, ha reducido su participación al 25%, sin que ello signifique que no siga dando liderazgo al proyecto. Según estudios, si se llega a un número de 600.000 abonados, el proyecto será rentable siempre y cuando estos paguen el abono de $50 mensuales y efectúen mensualmente 95 minutos de llamadas a razón de $3 por minuto, es decir, $335 mensuales.
Fuera de eso, el abonado deberá comprar un teléfono de $2.500. El principal grupo de clientes se encuentra entre los hombres de negocios que viajan mucho y que desean estar ubicables donde quiera que se encuentren. Además, Iridium piensa que los gobiernos de países con infraestructura deficiente pueden utilizar la red para comunicar a pueblos y aldeas alejadas con el resto del mundo, utilizando teléfonos públicos alimentados con baterías solares. La red Iridium contará inicialmente con una capacidad de 2 millones de conexiones para igual número de abonados y 500.000 líneas para el servicio de buscapersonas, es decir, aproximadamente el 1% del número de usuarios de servicios telefónicos móviles para el año 2000. Entre mayor sea el número de usuarios, mayores las ganancias de la red. Frente a eso, todos los involucrados se muestran optimistas. El mayor problema, al que aún no se le ha encontrado solución, está en el terreno de las diferentes legislaciones. El proyecto Iridium basa su fuerza en su utilización a escala mundial. Aunque importantes empresas internacionales han dado su apoyo al proyecto, los diferentes gobiernos nacionales deben expedir aún sus permisos para la utilización de las necesarias frecuencias. Varios países ya lo han hecho, pero aún hay necesidad de adelantar numerosas negociaciones con países como, por ejemplo, Corea del Norte, que teme por la violación de su soberanía. Otro punto de negociación es la competencia que hará Iridium a los servicios de telecomunicaciones ya existentes en cada país. Pero, sea como sea, ya se ha acordado que el primer satélite será lanzado y puesto en órbita el año entrante. Para ello, se utilizarán los servicios de los chinos y su cohete Larga Marcha. Pero también se utilizarán cohetes de otras nacionalidades como el ruso Proton y el norteamericano Delta para colocar en órbita varios de los 66 satélites. Entretanto, en una base militar no muy lejos de Beijing, se adelantan los preparativos necesarios para los lanzamientos. Y con este reportaje sobre el proyecto Iridium finaliza el programa. En el próximo Radio Enlace Internacional les traeremos una nueva serie de documentales radiales grabados en la República Argentina. Será hasta entonces. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Baguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.